Bienvenidos a Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Ballinger desde Nueva York. En esta edición del programa hablaremos sobre la larga guerra global contra el terrorismo y las contradicciones de la cumbre sobre la democracia presidida por el presidente Biden en Estados Unidos. Comenzamos. A finales de agosto, Estados Unidos concluyó la ocupación militar de Afganistán, marcando un paso importante hacia el fin de la guerra global contra el terrorismo que fue declarada hace más de 20 años. No obstante, una amplia autorización que permite el uso casi ilimitado de la fuerza militar, aprobada en el 2001 por el Congreso estadounidense, ha servido como fundamento para expandir y continuar la guerra de manera infinita. Es hora de revocarla. Veamos más en el siguiente reportaje. Joe Biden pasará a la historia como el presidente que logró cumplir con la promesa de sacar las tropas de Afganistán, poniendo fin así a la llamada guerra contra el terrorismo, proclamada tras el atentado del 11 de septiembre del 2001. Estados Unidos puso fin a 20 años de guerra en Afganistán, la guerra más larga en su historia. Pero hay algo relacionado con Afganistán que sigue existiendo. Se trata del centro de detención de Guantánamo, creado en el 2002. Allí trasladaron a las primeras 20 personas desde Afganistán, acusadas de participar en hostilidades del lado de los extremistas islámicos. Del 2002 al 2006 pasaron por ese centro más de 750 extranjeros capturados por las tropas estadounidenses durante las operaciones en Afganistán e Irak. En varias ocasiones se acusó a Estados Unidos de haber violado los derechos humanos de los detenidos en ese lugar. Se cometieron crímenes de derecho internacional como tortura y desaparición forzada contra personas que fueron deliberadamente recluidas al margen del escrutinio judicial en Guantánamo o en centros secretos de la Agencia Central de Inteligencia en otros países. Los expertos de la ONU afirman que Guantánamo es un lugar de arbitrariedad y abusos, por lo que han instado al presidente Biden y al gobierno estadounidense a cerrar inmediatamente ese centro de detención. Antes Barack Obama prometió hacerlo y en el 2009 firmó la orden que prevía su cierre, pero el centro sigue existiendo. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el Congreso estadounidense aprobó una amplia autorización del uso de la fuerza militar, conocida por sus siglas en inglés como AUMF. Esta autorización ha sido utilizada durante los últimos 20 años para justificar las guerras e intervenciones militares de Estados Unidos en al menos 19 países en Oriente Medio, África y Asia. Aunque el propósito inicial de la autorización fue justificar un ataque militar contra Afganistán en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre, el lenguaje de la legislación fue intencionalmente muy amplio e inclusivo. No mencionó un enemigo específico o un territorio geográfico como objetivo militar. Tampoco indicó la duración de la autorización ni incluyó una fecha de vencimiento. Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra. El presidente solicita la declaración del Congreso y una vez aprobada, el comandante en jefe puede autorizar una guerra o un ataque militar contra un país o un enemigo. El lenguaje general de la AUMF del 2001 es como una carta blanca que confiere un poder ilimitado al presidente para utilizar la fuerza militar cuando, dónde y cómo quiera, siempre y cuando sea dentro de los amplios parámetros de la guerra contra el terrorismo. Esta larga guerra, que no tiene fronteras ni enemigos definidos, ha servido como plataforma para impulsar un conflicto con efectos globales que no parece tener final. Sin embargo, se iluminó una luz al final del túnel con la salida oficial de los soldados estadounidenses de Afganistán a finales de agosto. El presidente Biden declaró el final de la guerra en Afganistán, o por lo menos la ocupación estadounidense, aunque no llegó tan lejos como para declarar el final de la guerra contra el terrorismo. De hecho, Biden reservó el poder de continuar usando la fuerza militar desde otros horizontes. Los esfuerzos en el Congreso para revocar la autorización para el uso de la fuerza militar del 2001 han fracasado hasta ahora. Eso pese a las promesas de los presidentes Obama y Biden de revocarla. Pero el concepto de las promesas incumplidas no es ajeno a los presidentes demócratas. Ambos, Biden y Obama, prometieron cerrar el centro de detenciones de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
Obama no lo hizo durante sus 8 años en la presidencia y a día de hoy Biden tampoco. Una audiencia reciente en el Senado sobre el cierre de la cárcel en Guantánamo dejó a los senadores demócratas insatisfechos con la administración Biden y su falta de cumplir con las exigencias para cerrar la prisión militar. Quedan solo 39 detenidos en Gitmo, de más de 700 que estaban ahí en los primeros años después de la invasión de Afganistán, y solo 11 de ellos han sido acusados de crímenes de guerra. Los otros no han sido acusados formalmente de ningún crimen, aunque han pasado casi 2 décadas encarcelados como enemigos combatientes. El cierre de Gitmo podría señalar el comienzo del fin de la guerra contra el terrorismo y la clausura de una época llena de injusticias, tortura y graves violaciones de los derechos humanos. Conversamos sobre la posibilidad de poner fin a la guerra contra el terrorismo liderado por Estados Unidos y hablamos con el escritor y profesor de Jacksonville University, Jorge Mashfood. Nos acompaña desde Jacksonville, Florida. Gracias, Jorge, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ustedes, Eva. El gusto es siempre mío. Bueno, hablando sobre la guerra, porque ha durado ya más de 20 años, sin embargo, existe aún esta autorización para el uso de la fuerza militar que se inició después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que también ha dado como fundamento para esta larga guerra global contra el terrorismo, como se ha llamado. ¿Crees que el Congreso estadounidense debería revocar esa autorización? O sea, ¿ya es hora o tal vez aún es necesario seguir en esta guerra porque las amenazas terroristas pues siguen vigentes en el mundo? Siempre es una muy buena posibilidad estos tipos de conflictos creados y a partir de una fecha se olvida para atrás y se crea un nuevo conflicto que en realidad es el mismo, como la guerra contra las drogas, que fue simplemente para extender el poder del gobierno y de la persecución de minorías como blancos y latinos. Eso fue reconocido por ellos mismos. Y la guerra contra el terrorismo es algo muy semejante. Fue un excelente negocio y va a seguir siendo un excelente negocio. Incluso las cárceles secretas e ilegales de la CIA, que son muchísimas alrededor del mundo, no tienen nada que ver con las leyes. Eso es ilegal, pero tienen su discreción y siempre lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Entonces, si se terminan estas leyes, si el Congreso las elimina completamente, bueno, sería más bien simbólico, es probable, pero bueno, sería positivo, obviamente, que empecemos por ahí, al menos. También dentro de todo eso, es el caso del centro de detenciones en Guantánamo. Has hecho referencia a las cárceles secretas de la CIA, pero también es uno que no es secreta. ¿Crees que hay manera de cerrar a esa cárcel militar en Guantánamo? ¿Se debe cerrar la cárcel militar en Guantánamo? Por supuesto, porque es un lugar claramente donde se violan todos los derechos humanos. Y no estoy hablando solamente de los derechos de los llamados terroristas o los actuales terroristas, de hecho, sino de inocentes, como la misma el gobierno de Estados Unidos ha declarado que han sido inocentes, que estaban en el lugar incorrecto en el momento menos indicado y fueron torturados por 10 años, 11 años. Muchos de ellos fueron liberados, pero sin compensación. Obviamente, porque el gobierno de Estados Unidos no reconoce errores, como el Papa antes de 1962, era infalible. Bueno, pero además esto traería muchos litigios. Muchos se han liberado, muchos han sido torturados terriblemente y muchos han hecho muchísimo dinero, obviamente. Esto es un negocio, aparte de una excusa para seguir interviniendo. Entonces, claro, Guantánamo no es territorio estadounidense, es un territorio ocupado. Y por lo tanto se pueden no aplicar las leyes. ¿Crees que sería prudente o necesario redefinir o revisar lo que se ha llamado la amenaza terrorista que ha justificado la guerra contra el terrorismo durante estos 20 años? O sea, ¿cuáles realmente son las principales amenazas que afronta Estados Unidos y el planeta hoy? O sea, ¿dónde se deberían invertir los recursos? ¿Es el terrorismo realmente la principal amenaza o es más bien como la crisis climática? Absolutamente no. El terrorismo es un problema real, pero muy, muy, muy menor
para los problemas reales que estamos viviendo, pero es la gran, y ha sido la gran distracción. Hay grandes negocios y ejércitos privados en Irak, o los hubo y los sigue habiendo, totalmente impunes, como Blackwater, que cambiaron de nombre, mataron, asesinaron y fueron perdonados por el último expresidente. Entonces sí hay muchísimos intereses y el terrorismo doméstico de la extrema derecha en Estados Unidos ha matado muchas veces más que el llamado terrorismo islámico, por ejemplo. Pero la prensa ha sido siempre el terrorismo islámico porque es una justificación para decir por qué estamos en otros países defendiéndonos de alguien. Porque, bueno, los otros están reaccionando y siempre reaccionaron contra fuerzas invasoras e imperialistas que generalmente beneficiaron a una minoría. Entonces la guerra continúa no tanto por la amenaza del terrorismo, sino por el negocio lucrativo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por ese análisis con nosotros hoy en el programa. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Es hora de que finalmente y formalmente se ponga fin a la desastrosa guerra que ha aterrorizado al mundo durante 2 décadas. Es hora de reconocer de la manera más concreta que la guerra contra el terrorismo que comenzó el 11 de septiembre del 2001 merece ya un atardecer final.